Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. Una de las mayores causas de consulta es la resistencia a la insulina. Creo que hoy la resistencia a la insulina ha tomado, no sé si llamarlo fuerza en la población, y sabemos y conocemos, ya que ustedes lo han visto en redes, en podcast, en cursos y demás, que la resistencia a la insulina sí ha ido en aumento y que hay muchísimos factores por los que se puede detonar. Así que el día de hoy decidí volverme a juntar con mi equipo de trabajo, la doctora Paola, la doctora Romina, que al final las tres vemos mucho en consulta todo lo que es resistencia a la insulina. Así que el día de hoy quería juntarme con ellas para poderles contar, explicarles y sobre todo que entiendan, antes que nada, qué es la insulina. Perfecto. La insulina es una hormona liberada por un órgano llamado páncreas. El páncreas tiene dos funciones, una función exócrina, que principalmente es toda la parte como de enzimas para digestión y demás, y una parte endocrina. Esa parte endocrina es la que va a producir precisamente esta hormona tan importante que es la insulina. La insulina se libera cuando hay el estímulo de que la glucosa, o sea el azúcar, como un poco más coloquialmente conocido, sube en la sangre. Y eso genera que el páncreas libere esta hormona que es la insulina, que va a permitir el paso de esa glucosa de la parte sanguínea dentro de la célula y que se pueda utilizar. Ok, ahora, esto es sumamente importante. No nada más la glucosa estimula insulina. Es el mayor secretagogo, ¿ok? Pero también hay ácidos grasos, aminoácidos y ciertas hormonas que también estimulan la secreción de la insulina. La insulina no es una hormona mala. La insulina es una hormona que construye, ¿ok? Que construye energía en nuestros tejidos. Es una hormona que principalmente tiene tres órganos que denominamos diana: el músculo, nuestro hígado y el tejido adiposo. Pero antes de pasar a qué es la resistencia a la insulina, lo que queremos transmitirles a ustedes es que ninguna hormona es mala, ¿ok? Todas las hormonas tienen que estar en balance en nuestro cuerpo y existen por una razón. Cuando la gente no tiene insulina, cuando la gente no libera insulina, hay una enfermedad o una complicación que se llama diabetes tipo 1. Son personitas que tienen que vivir de una insulina exógena para poder tener o vivir, porque de verdad no podemos vivir sin insulina. Me ha tocado en consulta, y creo que a todas nos ha tocado, que dicen, es que no quiero insulina en mi cuerpo. No. O sea, lamentablemente está esta complicación que es resistencia, que ahorita Romy nos va a explicar, pero realmente necesitamos insulina, ¿ok? Entonces, mayor estimulador glucosa, pero es una hormona que construye energía en nuestras células para que podamos vivir, movernos y demás. Ahora sí, ¿qué es la resistencia a la insulina? Ok, pues bueno, la resistencia a la insulina es básicamente cuando las células, y específicamente, como dijo Glad, en el hígado, en el tejido adiposo y en el músculo, no responden de manera adecuada a esta hormona, que prácticamente se va a enfocar en meter esta glucosa a la célula y que nosotros la podamos utilizar como energía. Entonces, cuando el cuerpo no responde bien a esta hormona, ¿qué va a pasar? Que el páncreas va a empezar a liberar más insulina. ¿Para qué? Para tratar de compensar ese exceso de glucosa que estamos presentando en la sangre, y vamos a caer en algo que es la hiperinsulinemia, ¿no? En donde ahí sí vamos a tener exceso de insulina que nos puede llevar a un estado proinflamatorio, ¿no? Y puede haber estrés oxidativo, y de ahí pues van a desencadenar todas las complicaciones que vienen por la resistencia a la insulina. De hecho, hay muchos doctores que dicen que la gran mayoría de las enfermedades crónicas, desde el Alzheimer hasta el síndrome metabólico, hipertensión y demás, tienen como base, ojo, no son causadas todas per se por la resistencia a la insulina, pero todas comparten ese mismo mecanismo de inflamación. Así es. Y a nivel celular, esa resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, es la verdad un tema sumamente complejo, del que podremos hablar horas, porque aparte se meten otras hormonas, estilo de vida, o sea,
hasta la misma genética puede afectar tu manera en la que produces y respondes a la insulina. Entonces, a veces es es que no debes de comer carbohidratos porque tienes resistencia a la insulina. Es mucho más complejo que solo eso. O sea, tienes que ver tu estilo de vida, cómo estás durmiendo, cómo está toda la cuestión de, sí, tu ejercicio, cómo lo estás combinando con ciertos alimentos, pero no nada más es la alimentación. Sí, es un pilar sumamente importante, pero Sí, se acompaña de totalmente. muchísimos otros también. Y sí hay estudios, ¿eh? De hecho hay un artículo muy padre de una revista de endocrinología donde efectivamente hablan una parte genética en los receptores de nuestras células, cómo responden a esta insulina. Y sí te dicen que al final la misma resistencia a la insulina puede ser por muchos factores, Claro. como tú lo dices, y uno de ellos también es esta parte de cómo responden nuestros receptores. Por la genética. Por la genética. Y hay muchos estudios donde hablan, porque por ejemplo, otra de las muchas preguntas que a veces me han hecho es, ¿tengo que tener sobrepeso para tener resistencia a la insulina o no necesariamente? Y la respuesta es no. Sí, Tú no puedes ser una necesariamente. persona con un peso normal, pero que tengas este problema de la resistencia a la insulina. La verdad es que el peso no es como que un componente tan importante dentro de la ecuación. Sin embargo, hay varios estudios que hablan de la manera en la que uno puede empezar a ganar grasa, dependiendo Sí. de cómo tienes tu sensibilidad a la insulina y cómo respondes. Y desde la parte genética viene como ya un poco hasta cierto punto determinado. Hay dos maneras en las que uno puede ganar grasa. Uno es que aumentes tus adipocitos, o sea, que son las células donde realmente está la cantidad. grasa, y otra es que tu misma cantidad de adipocitos crezca en tamaño. Ahora, esa que crece en tamaño es la peor, porque lo que empieza a producir es, cada que el cuerpo libera mucha y mucha y mucha insulina, entonces esa célula del adipocito crece, 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 hasta que llega un punto y dice, insulina, yo ya no puedo más. Exacto. Y entonces se vuelve resistente a la insulina. Y ahí es donde empieza, al no poder tener alimento, que sería en este caso a lo mejor la glucosa, entrar en estrés oxidativo, empiezan a haber mayor radicales libres, mayor inflamación, y de ahí es donde vienen, como bien dices, todas las complicaciones. Y algo que a mí la verdad me llama mucho la atención y me apasiona es el cómo puedes realmente incluso prevenir enfermedades tipo Alzheimer, que es sumamente importante. De hecho, le llaman ahora la diabetes La tipo diabetes 3. tipo 3. Y ¿Por todo qué? también viene desde la parte de pues, la alimentación, el cambio de hábitos, que es lo que siempre tratamos de recalcar, ¿no? Tanto en nuestra consulta como en muchos episodios aquí que han escuchado, ¿no? ¿No? Y a veces es, ay, me tomo la pastillita y ya no pasa nada. Hay muchos estudios que hablan que la metformina, o sea, pacientes, por ejemplo, prediabéticos, les dieron metformina y otros simplemente cambios en el estilo de vida, ejercicio, alimentación, sueño y demás. Y se dieron cuenta que la metformina reducía aproximadamente los niveles de azúcar en aproximadamente un 31% de los pacientes. Había un 31% como de mejoría versus cambios en el estilo de vida hasta el 62%. Sí. O sea, el medicamento es. ni siquiera logró la mitad, o sea, apenas logró la mitad del cambio que producen los cambios en el estilo de vida. Entonces, eso también es muy importante. No nada más me tomo una pastillita y dejo que haga toda su función. Lo que hacemos día a día importa muchísimo. Sí, creo que como lo hemos dicho, o sea, el primer paso para tratar la resistencia a la insulina y para poder revertirla va a ser la parte de la alimentación y el estilo de vida del paciente, antes que cualquier medicamento, ¿no? Porque por más medicamento o suplemento que yo le voy a dar a mi paciente, si no le enseño a comer bien, si no le enseño a tener buenos hábitos del sueño, buen manejo del estrés, pues obviamente, pues los medicamentos y los suplementos van a ayudar, pero no van a ayudar como va a ayudar una buena alimentación, ¿no? Y buenos estilos, buenos hábitos y buen estilo de vida. Y ahí en el tema de la alimentación también hay muchísima controversia, porque vamos a encontrar grandes grupos desde el vuélvete vegano, vuélvete dieta basada en Keto. plantas, vuélvete keto, vuélvete... O sea, hay muchas opciones y la realidad es que creo que no hay una fórmula exacta en la que podamos decir todos deben de comer de esta manera. Y esa es la manera en la que vas a revertir tu resistencia a la insulina. Lo mismo con el ejercicio, ¿no? O sea, no hay un ejercicio, a fuerzas tú tienes que hacer esta es la fórmula mágica para que tú pierdas grasa, ganes músculo. Yo siempre les digo, ¿cuál es el mejor ejercicio? El que vayas a hacer. No, y el que te haga feliz. El que te haga feliz. El que te haga vayas feliz, o a sea. comprometer. Sí. Y El que te haga regresar a hacerlo. Exactamente. O sea, tal cual. ¿no? No, eso es muy importante y al final, miren, todo también parte, y hay muchos estudios también que hoy lo dicen, o sea, desde el Alzheimer, Parkinson,
hipertensión, dislipidemias y demás, o sea, todo parte también de los cambios que generan en nuestra microbiota. O sea, hoy en día, y es algo que yo también siempre les digo a todos ustedes, ¿no se han puesto a pensar que desde que existen más productos light o productos cero o sin azúcar, pero que saben dulces? Claro, que están llenos de edulcorantes artificiales, pueden llegar a aumentar todavía mucho más toda esta parte de mala absorción incluso de glucosa que se estimula. O sea, hoy en día hay muchos estudios donde te dicen que el uso de edulcorantes artificiales aumenta también el riesgo de una resistencia a la insulina, genera cambio en la microbiota, que eso te aumenta todavía mucho más la resistencia a la insulina. Y hay artículos, o sea, hay cierto tipo de bacterias en nuestro intestino que también regulan toda esta parte de absorción de glucosa y cómo se hace una estimulación. Ahora, es bien importante aclararles que el estímulo a la insulina empieza en el intestino. Sí. Así es. O sea, tenemos unas hormonas que se llaman incretinas, ¿ok? Estas hormonas que se llaman incretinas son las que van a captar el primer estímulo de glucosa ingerida o de hidratos de carbono, y son las que van a mandar el estímulo al páncreas para que liberemos insulina. Por eso no es lo mismo cuando hacen estudios y les dan glucosa vía oral que les den glucosa intravenosa. Exacto. El estímulo es completamente diferente porque no tienen ese paso por el intestino y por lo tanto la liberación de las incretinas. Y justo lo que dices de la microbiota es bien interesante. Digo, uno de los estudios como más famosos son de los ratones, Sí. que les quitan toda la Sí, los microbiota ratones obesos y también. a una le ponen una microbiota de un ratoncito obeso y a una le ponen una microbiota de un ratoncito de peso normal. Les dan la misma alimentación, misma actividad, y la que tenía la microbiota del ratón con previo a obesidad sube mucho más de peso que el que no tenía. Entonces, y está impactante porque se los juro, fíjense, yo estuve leyendo muchos artículos relacionados a aumento de peso, incluso sin resistencia a la insulina y toda esta parte de la microbiota. Y sí hay 4 especies específicas que te marcan de cuando se termina una, cómo responde un poco más, por ejemplo, a la colina, a la niacina. O sea, está impactante cómo de verdad, se los juro, la microbiota juega un papel, pero fundamental en toda la parte de absorción. O sea, acuérdense que es lo primero que absorbemos, o sea, todo lo que vamos a transmitirle al torrente sanguíneo. Por eso la permeabilidad intestinal, que así se denomina, o el intestino permeable, cuando está muy permeable, es más susceptible a que entre todo. Ahora, hay medicamentos que también dañan la microbiota y que pueden llegar a generar resistencia a la insulina. Y se los juro, hay artículos que te dicen hay daño a la célula beta, que es lo que explicaba Pau en un inicio, que es ahora sí donde está la célula que se encuentra en el páncreas, que es la que va a responder al estímulo de la insulina. y de hecho, por eso también luego la metformina la habían categorizado como un medicamento como antienvejecimiento. Sí. Porque todo el proceso inflamatorio que conlleva una resistencia a la insulina te aumenta o te acelera la rapidez del envejecimiento. Activan ciertas proteínas como la famosísima mTOR, que son las que van a aumentar la velocidad con la que uno envejece, y eso puede estar mediado también por la insulina. Entonces, desde tanto la cuestión de envejecimiento por dentro, como la parte cognitiva, como la parte del peso, o sea, la insulina tiene muchísimos aspectos en los que puede influir de nuestra vida, ¿no? Sí, y no nada más está relacionada la obesidad o el sobrepeso con la resistencia a la insulina. También conocemos muchas enfermedades como el síndrome del ovario poliquístico, Exacto. ¿no? Hipertensión arterial, hígado graso, apnea del sueño, en donde pues también está implicada este mecanismo, ¿no? O esta resistencia a la insulina que al final genera inflamación. Y como hemos dicho muchas veces, esta inflamación crónica es la que nos puede llevar a desarrollar estas enfermedades pues, crónico-metabólicas. Exactamente. Ahora, hablando de la metformina, en el tema de antienvejecimiento, sí hay muchos artículos, hay un libro exclusivo incluso que habla de la metformina como una de las medicinas o fármacos prometedores de antienvejecimiento. Ahora, hay que tener en cuenta que el uso prolongado de metformina, que por eso todavía como que tienen ese, ¿cómo me puede dar eterna juventud o cómo puedo evitar el antienvejecimiento? Pero también daña la microbiota.
y una microbiota dañada también envejece. Entonces, está como esa parte todavía controversial. Ahora, obviamente, no es que ya usen metformina por un tiempo y ya, envejecimiento o ahora sí mala microbiota. No, son muchos factores que influyen en eso y hay que recalcar, o sea, la metformina es un fármaco derivado de incluso una flor que se llama lila francesa, que tiene un extracto que se llama biguanida, esa flor. Y lo que hace en nuestro cuerpo es reduce la producción de glucosa en el hígado, reduce la absorción de glucosa en el intestino y en los receptores de nuestras células vuelve a la insulina más permeable. O sea, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la respuesta a la insulina, ¿no? Entonces, esa es la función de la metformina, porque muchos que si para adelgazar, que si para 1000 cosas, o sea, please no se metan cosas únicamente para bajar de peso, sino acuérdense que toda la parte de esta medicina integrativa es el ver el por qué te está pasando, de dónde viene, y justo ahí es donde vamos a entrar. Exacto, ¿no? Muchas veces ni siquiera llega un paciente con resistencia a la insulina y ni siquiera es nuestra primera opción darles metformina, ¿no? Claro. La verdad es que hay muchas otras cosas que podemos hacer antes de iniciar con un medicamento porque justamente hay que ir, pues ahora sí que a la raíz del problema, ¿no? Justamente hasta el mismo estrés. ¿Sí? Digo, creo que todas lo hemos platicado, que el estrés nos engorda. Realmente, porque te produce resistencia a la insulina, la elevación del cortisol. También elevas al momento de estar tan estresado, pues el cortisol directamente activa adrenalina, norepinefrina y demás, que son sustancias que van justamente a impedir que la insulina se vuelva, o sea, que mande su señal y produzca esa resistencia todavía más potente. Entonces, digo, la verdad es que son muchísimos los mecanismos, pero desde ese punto, o sea, hasta meditar para bajar de peso realmente, porque no, claro. quieras a ver, que no. Yo siempre les digo, acuérdense del dicho, le dio diabetes de un susto. Sí. O sea, el estrés, un susto, el que estés en un estrés constante, vas a estar libere toda la parte adrenérgica de tu cuerpo, todas las catecolaminas. Entonces, eso a su vez hace que el cortisol esté tin, y que estemos con estímulos. O sea, realmente volvemos a lo mismo. Acuérdense que somos unos seres enteros donde tenemos que ver la salud mental, la salud digestiva, nuestro entorno, a qué estamos expuestos, o sea, no nada más es, te dio por esto, ¿no? Y como lo ha dicho Romy, a ver, la alimentación es crucial y se los juro que cuando ya tenemos una resistencia a la insulina totalmente diagnosticada, que sabemos que nuestro cuerpo responde a un estímulo de glucosa y liberamos mucha insulina, aquí sí entra un patrón de alimentación extremadamente importante y el orden de los factores si altera el producto final en este caso. Justo. O sea, es realmente un tema de aprender a comer, aprender a utilizar las herramientas, aprender a utilizar los suplementos, saber cómo combinar los alimentos. No es dejar de comer el carbohidrato por completo, es qué va primero, qué va después, cómo lo acompaño, cómo elijo el mejor carbohidrato para mi cuerpo. O sea, en realidad es más allá que solamente agarrar y usar una dieta a lo mejor unos 10, 15 días, o sea, es más bien ir aprendiendo a comer para de aquí a un futuro y que lo puedas mantener. También se vuelve una alimentación consciente en la que tú ya sepas por qué estás haciendo lo que estás haciendo. No me estoy dejando de comer el pan nada más porque sí, o sea, ¿cuál es la razón? ¿Por qué a mi cuerpo tal vez no le cae tan bien comer pues, un pan dulce diario? O sea, realmente que los pacientes comprendan cuál es la causa de esta resistencia a la insulina y por qué es tan importante la alimentación, ¿no? Sí, y creo que dijiste justo algo bien importante, que es el que aprendan a comer, y se los digo a mis pacientes todas las veces en consulta, mi intención no es ponerte a dieta. O sea, claro, tal cual, esa no es mi intención. Mi intención es que aprendas a comer, es que aprendas a hacer una buena combinación de alimentos, es que puedas agarrar y darle prioridad a ciertos alimentos que te van a nutrir de mejor manera, que puedas mejorar la calidad de los alimentos también. Entonces creo que es lo más importante. Totalmente. Y también, digo, este tema es muy amplio, pero por ejemplo, la cuestión del diagnóstico, también a veces
es un poco complicado, porque mucha gente dice, ay, yo tengo el azúcar perfecto en ayuno. Puedes tener una glucosa en ayuno perfecta y tener la insulina basal alta, o incluso tener la insulina basal normal, y que la postprandial, o sea, la de después de comer, después de retar a tu cuerpo con carbohidrato, es la que se empiece a elevar. Y esos son como los primeros como focos rojos de que ya el cuerpo nos habla de, oye, tal vez no estás metabolizando tan apropiadamente tu energía como deberías. Entonces, ojo, y empezar a hacer cambios, porque lo más importante también de esto es que la resistencia a la insulina no es fácil, pero se puede revertir. No es de la noche a la mañana, es un proceso que requiere obviamente paciencia y que sea integral, que conozcamos de todo un poco, de qué está pasando en tu vida, qué está pasando en tu mente, qué está pasando en tu entorno, qué puede ser uno de los detonadores de la resistencia a la insulina, y poco a poco irlo encaminando hacia la reversión. No, totalmente. Y al final, o sea, es algo, como tú lo dijiste, totalmente reversible. No se trata de calorías, no se trata de restricción, no se trata de me tomo metformina o me tomo una incretina, que ahorita les voy a hacer mi resumito de eso. O sea, realmente la resistencia a la insulina requiere, se necesita restaurar, integrar hábitos, que lleves de la mano un buen tratamiento guiado con tu médico, con tu nutrióloga y contigo mismo. Porque lamentablemente, acuérdense que todo lo que es restaurar lleva tiempo, lleva mucho tiempo, y no de la noche a la mañana, porque a veces, como lo dijo Romy hace rato, enfocan el resistencia a la insulina, peso, necesito bajar de peso. O sea, es algo mucho más allá de, es una de las cosas que si no se revierte pueden detonar diabetes, que ese es otro tema, pero realmente es algo que siento que podemos hacer muy bien y que se puede llevar de la mano. Y acuérdense, o sea, rompan ayunos con comida de calidad, que restauren su microbiota, metan alimentos sanos, denle variedad a su flora, o sea, denle biodiversidad a su alimentación, porque de verdad no hay dieta prometedora, o sea, ni hay protocolo prometedor, es mucho más allá. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Y los cambios van, o sea, tiene que ser no nada más la pastilla, por eso te digo, puede ser pastilla, o si no es requerido, evitar el medicamento, irnos con suplementos. O sea, no fuerzas tienes que tomar un medicamento. Totalmente. Para revertirlo. A veces nos tenemos que apoyar cuando el caso lo amerita, pero no hay una receta para todas por igual, y eso también pues es algo muy importante a conocer, ¿no? Ahora, medicinas de moda. Hace rato hablamos de unas hormonas que tenemos en el intestino, que incluso yo lo hablé un poquito en el curso que di de adaptógenos. Las sincretinas, como bien lo dijimos, son hormonas que se encuentran en nuestro intestino, que tienen muchísimas funciones, y una de las principales funciones que tienen es decirle al páncreas que tienen que liberar insulina porque hay un estímulo de glucosa. Hoy en día hay muchas medicinas que se pusieron incluso de moda, que son estas sincretinas. Una incretina se dividen en dos, unas que se llaman HIP y unas que se llaman GLP-1. El GLP-1, que es el más famoso de todos, que ya muchos de ustedes los conocen, es Saxenda, Trulicity, Victoza, Rybelsus y Ozempic. Ozempic y Rybelsus son semaglutide y las otras son liraglutida. A ver, no se pongan cosas por ponerse cosas. No a todos les sirven. No es una medicina para bajar de peso. Es un excelente fármaco que viene de algo que también es, de cierta forma, un análogo de algo natural, de una hormona natural que tenemos en el intestino. Si tu paciente liberas demasiada insulina o tienes una insulina basal muy alta, esta incretina puede aumentarte tu insulina. Por favor, de verdad se los pido, no se metan la inyección, porque de verdad me han tocado pacientes que me sacan cita y me dicen, quiero ir a consultas a que me recetes la inyección. ¿Cuál inyección? No, de verdad, o sea, ¿cuál inyección? A ver, no es una inyección para bajar de peso, es una inyección para revertir cierto tipo de cosas. Si eres un paciente con diabetes, te va a ayudar a controlar tu glucosa. Sirve para muchas cosas, pero de verdad, por favor, no quiero hablar mal, porque de verdad, vuelvo a decirlo, es un excelente fármaco, siempre y cuando esté guiado de su médico y su médico se los esté dando,
no porque la vecina se los recomendó. Así es, que esté médicamente justificado también. Así es, Es que totalmente. Eso ¿Ok? es lo importante. Ahora, rapidísimo antes de irnos, creo que ya ni vi las preguntas. A ver, estoy viendo algunas aquí. Por ejemplo, dice una, ¿cuál es el valor óptimo basal y postprandial? Pues óptimo, yo diría que la insulina en ayuno debe estar abajo de 6, abajo de 5 idealmente, y postprandial a los 30 minutos, a los 60 y a las 2 horas, abajo de 30 también. 30-25, más o menos. Idealmente la insulina a la media hora postprandial tiene que estar abajo de 75, a la hora abajo de 50 y a las 2 horas abajo de 30-25, idealmente. Ahora, acuérdense que sí, efectivamente, la resistencia a la insulina puede estar muy relacionada con el síndrome de ovario poliquístico, pero también es algo que se puede revertir perfectamente bien en todas las niñas. Hay muchos suplementos, desde el mioinositol, la berberina, la vitamina D, el omega, el magnesio. O sea, hay muchos suplementos para restaurar, mejorar y revertir la resistencia a la insulina. Pero igual, Así es. todo siempre guiado por su médico antes de empezar a tomar cualquier tipo de suplemento, porque para que realmente vean el cambio, se deben utilizar de la forma apropiada, en las dosis apropiadas, en los momentos del día apropiados, entonces eso también es muy importante. El vinagre de manzana también funciona, aunque no lo crean, de verdad sí es algo que pacientes míos les ha ido increíble con el vinagre de manzana, mejora su digestión. Vuelvo a decirlo, acuérdense que no estandarizamos tratamientos, es individualizado. Porque todo es individualizado. Aparte, cada paciente tiene una respuesta diferente A los alimentos. a los alimentos. Entonces, puede ser carbohidrato. Total, nosotras de verdad No, hicimos o sea, un experimento y sí notamos sí varía. Sí varía. Sí varía es totalmente Cada quien diferente. tiene una respuesta, se los juro, impactante. Impactante. Y Pero de eso depende todo, desde el día de tu ciclo en el que estés, desde tu antojo, desde el craving, o sea, todo va dentro de la cuestión de cómo respondes a un alimento. insulina. Entonces sí es importante también saber que no hay, a fuerzas me tiene que subir tanto a mí el camote. No, o sea, cada quien tiene una respuesta completamente diferente. oigan, ya se nos acabó el tiempo. De verdad, yo ya no puedo con estos tiempos, se los juro. Creo que, y lo prometo, en unos episodios vamos a hacer parte 2 de resistencia a la insulina. Así que, si les gustó el episodio, díganos que les gustó. De verdad, les podemos preparar muchas más cosas. Los leemos en los comentarios y contestamos sus dudas. Acuérdense que siempre estamos juntas, somos un gran equipo de trabajo. Somos médicos totalmente certificados integrativos y siempre estamos buscando el por qué les está pasando las cosas. Así que, gracias. ¿A ti? Gracias. Bye. Bye.